para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Selim, presenta su programa Palabra de verdad. Como vemos, la educación de nuestros hijos no es un juego. La educación de nuestros hijos es algo bien serio, a lo cual nosotros debemos de prestar mucha atención, debemos de considerar quién está enseñando a nuestros hijos. Ustedes saben que a raíz de la caída, cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, dice la Biblia que ambos se vieron que estaban desnudos y salieron a esconderse detrás de árboles. Y Dios le hizo esta pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la pregunta para nosotros es: ¿quién nos está enseñando? ¿Quién nos está instruyendo? ¿De dónde, de qué fuente estamos aprendiendo? Y es importante que nosotros reflexionemos acerca de este tema, porque muchas veces hemos dejado, como en aquel caso que veíamos hace un rato, se ha dejado la educación de los hijos a los colegios. Otros han dejado la educación de los hijos a las personas del servicio. Otras personas han dejado la educación de sus hijos a la televisión, al internet, a los juegos. Y la educación de los hijos no es asunto de juegos. Es muy importante que prestemos toda la atención necesaria. Por eso quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Gálatas 4, del 1 al 2 dice: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Note que aquí la palabra de Dios nos está instando para que nos demos cuenta de la importancia de la instrucción a nuestros hijos. ¿Cuántos son padres en este lugar? Mire, una gran mayoría levanta su mano, y es una verdad. Tenemos una gran cantidad de padres aquí, y por eso quise tocar el tema. Pero no crea usted que porque usted no es padre o madre está exento de escuchar este tema. Préstele mucha atención, porque muchas veces los jóvenes y los niños han caído en manos de otros tutores, y aún siendo herederos de una gran herencia de nuestro Padre Celestial, aún siendo herederos de una gran bendición que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha dado, sin embargo no podemos disfrutar de ellos porque no hemos madurado, porque no hemos alcanzado el nivel que Dios anhela que nosotros alcancemos. Recordamos que veíamos la semana pasada, lo que nos hacía diferente de los demás era la capacidad de que como personas maduras podíamos discernir correctamente entre el bien y el mal. Podíamos discernir correctamente entre las cosas buenas y las cosas malas. Podíamos tener entendimiento entre lo que estaba correcto y lo que era incorrecto, entre lo santo y lo profano. Hoy estamos viendo que la palabra de Dios nos dice que mientras un heredero es un niño, en nada difiere de un esclavo, porque a pesar de que es dueño de todas las posesiones, no puede utilizarla. Mire, muchas veces nuestros hijos tienen la dicha, el privilegio de contar con unos padres que hemos vivido una experiencia, y una experiencia que deberíamos de contarle a ellos y deberíamos de instruirlos a ellos para que ellos sepan y aprendan correctamente cómo deben de hacer todas las cosas. Y muchas veces, por las muchas ocupaciones, por las muchas distracciones, hemos decidido la forma más fácil, que sea otro que los enseñe. De ahí que hasta a los juegos, a los medios electrónicos, a las computadoras,
a los teléfonos inteligentes, a toda esa tecnología que está hoy a la disposición de ellos, les hemos delegado la función de que aprendan de ahí y que tengan un conocimiento de esos medios. Yo no digo que la tecnología sea mala, la tecnología es muy buena. Sin embargo, si no se utiliza adecuadamente, la tecnología puede dañar la vida de nuestros hijos y la vida de nuestro hogar y la vida de nuestra sociedad. ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día vemos que en cumplimiento de la palabra profética, porque así debe de suceder, estamos viendo que la violencia va creciendo. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo, Jesús dijo que en los postreros días iba a haber hombres que iban a crecer tanto la maldad en ellos que provocarían que muchos creyentes se enfriaran en su propia fe. El amor de muchos se iba a enfriar fruto de la maldad de los hombres. De manera que hoy estamos mirando nosotros que la maldad de los hombres ha llegado a unos niveles tan impresionantes que muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a practicar los principios cristianos que hemos adquirido de la palabra de Dios. Por ejemplo, ustedes notan que la Biblia dice que si tú ves a tu prójimo con necesidad, no le digas Dios te bendiga y lo despaches, sino que a tu prójimo tú lo atiendas y le des un pedazo de pan, si es pan el que necesita, y luego le digas Dios te bendiga, ¿verdad? Pero no lo despidas con hambre y diciéndole simplemente Dios te bendiga cuando en nuestras manos está el poder darle. Con todo lo que ha crecido la maldad, usted ya hoy en día, ni yo tampoco, sabemos muy bien discernir quién es el necesitado y quién no. Hace unos días un joven me enseñó un video y yo me quedé impactado cuando vi ese video, porque era una jovencita en los Estados Unidos que salía todos los días desde las 6 de la mañana, ese era su trabajo, se paraba en la Quinta Avenida. Usted sabe, la Quinta Avenida en los Estados Unidos, en Nueva York, es un lugar donde se mueve gente de mucho dinero. Y él se paraba en la Quinta Avenida en esta posición, con una ropa larga, en esta postura, con dos bastones de estos que utilizan los minusválidos para moverse. Y ella se paraba ahí y le tendía las manos a la gente, le decía, por favor, ayúdeme. Y la gente le preguntaba, ¿y qué te pasó? No, tuve un accidente, decía ella, y quedé así, de esta manera, y no puedo trabajar, no puedo enderezarme, y necesito la ayuda de ustedes. Y la gente, ustedes saben, sacaba su dinero del bolsillo y le daba mucho dinero. Lo que no sabía esa jovencita era que había un programa de televisión que le estaba siguiendo la pista y la estaba grabando. Y ella, cuando terminaba su labor, después de llenar su cartera de mucho dinero que recogía en la Quinta Avenida, entonces ella se montaba en su vehículo, se quitaba la ropa que tenía y se iba manejando y luego llegaba a los lugares. Y una jovencita, una teenager, tendría algunos 17, 18 años. Entonces ella se vestía ropa muy cara, iba a las tiendas muy caras, compraba y vivía de eso. Su trabajo era pedir a la gente, diciéndole que tenía una gran necesidad física que le impedía trabajar. Imagínense, cuando fue descubierta ante las cámaras, ella lo único que hizo fue huir. Pero ¿cuánta gente no ha sido engañada muchas veces en su buena fe, queriendo ayudar a otros, queriendo cumplir esa parte de la Escritura que debemos de ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y bendecirlo. Y entonces cuando vemos tantas cosas, ponemos en tela de juicio y en duda que todo el que viene a acercarse a nosotros realmente tiene una gran necesidad. Entonces, note cómo está el mundo. La maldad ha crecido mucho y por eso vemos tanta violencia en las calles, vemos tantas cosas mal hechas que nosotros nos asombramos. Ahora, note que la palabra del Señor nos está diciendo aquí que como padres tenemos que formar a nuestros hijos. Porque mientras el heredero es un niño, en nada difiere de un esclavo. Ahora, si el padre o la madre o el tutor o la tutora de ese niño se preocupa por dejarle principios, por enseñarlo, por darle a conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, entonces ese niño se va a formar correctamente. Es importante que los padres entonces tengan lo que se conoce como control paterno. El control paterno en la educación de nuestros hijos y el uso de medios electrónicos es vital. Es vital. Porque hoy vivimos en una sociedad donde ¿quién de los niños no sabe manejar con una destreza impresionante? Dicho sea de paso, déjeme decirle que no todo es malo. La tecnología del uso de los dedos, de los pulgares, de las manos,
para utilizar los medios que están a su alcance, les han permitido un gran desarrollo de su cerebro. La función fina y motora del niño es impresionante cómo se desarrolla a través de esta metodología, que es un método de enseñanza magnífico, el que ellos puedan utilizar esa tecnología y aprender desde más pequeño, mientras más pequeño mucho mejor. Ahora, lo que sí tenemos nosotros que tener cuidado es qué cosas le vamos a poner qué herramienta le vamos a poner a ellos en sus manos. Y es ahí donde yo vengo a advertirlos en el nombre del Señor. Pues por esa manera podemos nosotros evitar que un juego que caiga en sus manos pueda producir trastornos a nivel cerebral, en el caso de muchos, como ha estado sucediendo actualmente. Yo quiero decirles que uno de los juegos más polémicos y más vendidos hasta hace poco tiempo era uno que se llamaba Combat. Combat era un juego muy violento, donde había mucha sangre, y eso trajo como resultado que se pusiera clasificación en los videos que estaban vendiéndole a los niños. Pero si ustedes se dan cuenta, casi la mayoría de nosotros, los padres, no nos fijamos en esos detalles. Por lo menos en nuestro país es muy frecuente ver esto. Yo he visto mucho esto, que la gente regala a los niños juguetes que no son para su edad. Es muy frecuente ver que los padres regalemos a los niños juguetes que nosotros quisimos haber tenido durante nuestra infancia. Y como no los tuvimos y ahora tenemos la posibilidad de comprárselos, se los compramos, pero ellos no le prestan la mínima atención porque no es un juego para su propia edad. Y en la mayoría de los casos ellos ese juego no le prestan atención hasta que no aparece un curioso, un vecinito, un amiguito que quiere curiosear el juego de él y entonces dice, ese juego es mío. Y entonces él se interesa por su juego. Ahora, note un detalle que es impresionante, cómo la actitud, cómo la conducta de muchos niños ha variado en nuestro entorno, en nuestra sociedad hoy en día. Y cuando nosotros miramos esto, debemos de preocuparnos seriamente y pedirle a Dios la guianza suficiente para que no descuidemos en la atención de otros o en el peor de los casos, de algunos juegos que les sirven a ellos de entretenimiento mientras nosotros estamos ocupados en nuestros asuntos. Ellos están siendo formados de una manera, su carácter está siendo moldeado hacia otra naturaleza. Yo quiero que ustedes y yo sepamos que ese juego, el combate, fue el que propició que a los juegos se le clasificara, se le pusiera clasificación. Es así que en la clasificación de juegos, la E significa infantes, viene de la palabra inglesa infants. Entonces, infante es para la edad temprana, y ahí mismo lo dice, más 3. O sea, por encima de 3 años. Yo he visto a veces padres regalarle a niños de 2 años, de 3 años, un juguete que dice más 10, para niños mayores de 10 años. Y entonces el niño que tiene 3 años no le presta ninguna atención a ese juguete, por instructivo que sea. No le puede prestar atención porque no está a su capacidad, no está para su edad, no es apropiado para él. Así que existen muchas clasificaciones, en esa clasificación no hay ningún material inapropiado. Sin embargo, en la clasificación E, para todo público, comenzando desde los 6 años, pueden tener algunas imágenes moderadamente violentas y algún lenguaje inapropiado. En el E+10, que es para el público mayor de 10 años, puede contener fantasía, violencia, moderada por supuesto, y algunas palabras inapropiadas. En la clasificación T, para los teenagers, para los adolescentes, que está dirigida a ese público, hay escenas violentas, temas sugirientes y un poco de lenguaje soez. Y en la clasificación M, que es para el público maduro, tiene un contenido violento, salida de vísceras o exposición de vísceras en accidentes, en destrucción, en guerras, en pleitos, sangre y un contenido sexual. Entonces muchas veces cae en manos de nuestros hijos un material inadecuado para ellos y se comienzan a formar de una manera inadecuada, con muchas distorsiones. ¿De dónde están aprendiendo? ¿Quién los está enseñando?
No somos nosotros los que estamos ocupando el rol, y muchas veces somos los culpables porque les facilitamos tener esos videos. Cómprame, yo quiero que me compres el que salió de moda ahora. Y nosotros, sin averiguar, sin buscar clasificación ninguna, sin buscar ningún consejo de nadie, ni de nada, sin averiguar absolutamente nada, se lo compramos y se lo damos porque al fin y al cabo ellos están entretenidos. Están en su mundo, nos dejan tranquilos, nos dejan en paz. Nosotros podemos estar relajados haciendo todo lo que se nos viene en gana y todo lo que queremos hacer, mientras ellos están ocupados en su mundo electrónico y están buscando una información y están manejando una información que es inadecuada para ellos y que está torciendo su personalidad, y que lo que usted y yo deberíamos de hacer, que es formar en ellos la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no lo vamos a lograr a través de ese estorbo. La información que les llega a ellos deforma su personalidad, deforma su conducta, deforma su manera de ser ante la sociedad. Comienzan muchos de ellos a aislarse de todo el mundo. Hacen su propio mundo. Ellos se encierran en su propio juego. Para ellos su todo, su Dios, sus padres, su amigo, todo está metido en un juego electrónico que tienen ellos a su disposición y que pueden manejar ellos con mucha frecuencia y con mucha libertad porque les pertenece. Entonces, es importante que nosotros prestemos mucha atención porque la palabra de Dios nos amonesta severamente con respecto a esto. Y miren la clasificación como aparece ahí, ustedes lo van a ver en los juegos. Si usted tiene niños que tienen juegos en sus casas, búsquelo y usted va a ver que aparecen esas clasificaciones que yo acabo de mencionar. Ahora, Dios está molesto con muchos padres que hemos entregado a nuestros hijos a otros dioses. Y alguno aquí me va a decir: pastor, usted está loco. ¿Cómo usted está diciendo que nosotros, que somos cristianos, estamos entregando a nuestros hijos a otros dioses? Yo se lo voy a demostrar a la luz de la Escritura. Y después que ustedes y yo veamos eso, entonces te va a decir: pues la verdad que esta es una locura bendita, porque podemos aprender algo que no sabíamos y que estábamos ignorando. ¿Cuántos saben que el evangelio es locura para los que se pierden? Por eso que usted diga que yo estoy loco, pues no importa que usted lo diga. Yo lo creo, sí, pero si lo queo para Dios. Ahora mire este detalle. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 20 y versículo 3. Levítico 20 y verso 3 dice: me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a sus hijos a Moloc, contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Aquí vemos nosotros a un Dios disgustado con su propio pueblo, con su propia gente. La razón, el motivo por el cual Dios está disgustado con su pueblo es porque entregaron a sus hijos a otros dioses. Ahora, Moloc era el dios de los amonitas. Si usted recuerda, Amón es el hijo resultado del incesto de Lot con su propia hija. Ustedes recuerdan que cuando Lot salió de Sodoma, Lot llevó consigo a sus dos hijas y ellas fueron las únicas que escaparon con él, y ellas creían que estaban solas en el mundo y dijeron: ya no hay hombres en el mundo. Habían pensado que toda la tierra había sido destruida y dijeron: acostémonos con nuestro papá, embriaguémoslo, emborrachémoslo, acostémonos con él para que tengamos descendencia. Y de ahí salieron los amonitas y los moabitas, dos razas malditas. Ahora, los amonitas tenían por costumbre dedicar a sus hijos al dios Moloc. Lo interesante es que el nombre Moloc, el nombre de este dios, significa tomar consejo, el que reina. ¿Quién nos está enseñando? ¿De quién estamos tomando consejo? ¿Quién está instruyendo a nuestras generaciones? ¿Quién nos está instruyendo a nosotros mismos? Es importante que nosotros sepamos quién nos instruye, porque de no ser así, de ignorar de dónde viene nuestro aprendizaje, en qué lugar, en qué momento fue que aprendimos muchas malas cosas que practicamos en nuestro diario vivir, ignorar eso, no saber el origen, no saber la fuente, es haber sido dedicados al dios Moloc para que nos indique un camino incorrecto y para que nos señale dónde quiere que nosotros caminemos en contra de la voluntad de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, no parece que sí, pero no importa, voy a seguir hacia adelante. Me voy a detener
más específicamente. Dedicar los hijos a otros dioses, en este caso a Moloch, significa permitir que un pueblo que no conoce al Señor aconseje y gobierne o reine en la vida de nuestros hijos. De ahí la importancia de la educación cristiana en este tiempo. De ahí la importancia de que los colegios a donde nosotros inscribimos a nuestros hijos sean gente con temor de Dios, quienes los enseñe y quienes los eduque, quienes los prepare. Durante el tiempo que ellos van a estar allí, usted tiene que asegurarse que la enseñanza que le van a dar, que el conocimiento que le van a dar, que la dirección que les van a dar, es una dirección correcta, es una enseñanza adecuada y es un conocimiento correcto. Muchas veces nosotros nos hemos descuidado en ese aspecto. Y es importante que nosotros atendamos a la voz de Dios, porque Dios nos ha puesto en nuestras manos la responsabilidad para que nosotros nos conduzcamos adecuadamente. La Biblia dice: si oyeres hoy mis mandamientos y los pusiereis por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y ahí comienza a enumerar una serie sin número de bendiciones que vendrán sobre los que oímos la voz de Dios, atendemos al llamado de Dios y decidimos obedecer lo que Dios está pidiendo de nuestras vidas. Cuando oímos la voz de Dios, pero no hacemos caso a la voz de Dios, entonces todas estas maldiciones nos alcanzarán. Y ahí vemos un montón de maldiciones, de enfermedades, de locura y de cosas que vienen sobre la vida de las personas, fruto de no ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Entonces, ¿qué les quiero dejar en su corazón? Les quiero dejar en su corazón que atendamos. ¿De qué fuente estamos aprendiendo? ¿Quién nos está enseñando? Como al principio, al final será de la misma manera. Dios nos va a preguntar y nos pregunta en este tiempo postrero: ¿quién nos está enseñando? ¿De quién estamos aprendiendo? El Señor anhela y desea con todo su corazón que nuestro aprendizaje sea de Él y que seamos guiados por Él y que seamos bendecidos por Él. Esta mañana escuchaba yo a mi apóstol y pastor Fernando Ortiz, que estaba con una prédica muy interesante en la televisión, y me puse a prestarle mucha atención. Él estaba hablando de la tribu de Aser y de la bendición que Aser recibió. Y una de las bendiciones que él recibió fue que mojara su pie en aceite. Y mojar su pie en aceite nos da a nosotros la garantía de que vamos a conducirnos rectamente. Nos da la garantía de que vamos a ser guiados, no por nuestros impulsos, ni por nuestros sentimientos, sino que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. El aceite en la Biblia es una figura del Espíritu Santo, y mojar su pie en aceite nos indica dirección de parte del Espíritu Santo y nos indica rectitud en nuestra manera de conducirnos. Es el anhelo y el deseo de Dios que nosotros nos conduzcamos adecuadamente, que nosotros caminemos rectamente delante de Él, que nosotros seamos, como dice su palabra, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección de la que Dios está hablando ahí es de la madurez. Y la madurez no es otra cosa que ejercitar los sentidos en la práctica del conocimiento del bien y del mal, para poder discernir adecuadamente y desechar lo malo y recibir lo bueno. De poder nosotros adecuadamente discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para poder tomar una actitud y una decisión correcta, no solamente para el beneficio nuestro, sino para el beneficio de los nuestros también. Amén. Ahora note un detalle muy importante. Vamos a ver en la Biblia un ejemplo de una mala tutoría. Y lo vamos a ver en los hijos de Elí. La versión que yo voy a leer, Nueva Traducción Viviente, nos dice así, de esta manera, en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice: ahora bien, los hijos de Elí era el sumo sacerdote en los días de Samuel, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, dice esta versión. La versión que usted tiene en la mano posiblemente dice que ellos no tenían temor de Jehová, no conocían a Dios.
al Dios de sus padres. Pero dice, ellos eran unos sinvergüenza que no le tenían respeto al Señor. La versión que usted tiene dice que ellos eran unos impíos. Y como impíos se conducían impíamente y no tenían temor de las cosas de Dios. Yo no sé si ustedes se dan cuenta en la Biblia la importancia de esto. Dios se enojó bastante con su pueblo, con Israel, porque toda una generación de jóvenes que fueron los que finalmente entraron a la tierra prometida, toda esa generación creció sin conocer al Dios de sus padres. En lugar de ellos instruir a sus hijos en el desierto, en el lugar de ellos celebrar fiesta para Dios, que fue el propósito para el cual Dios los sacó a ellos de Egipto y los trajo al desierto para que celebraran fiesta para el Señor, y en lugar de dar a conocer sus maravillas y de dar a conocer su grandeza y decirle, Dios nos hizo tal milagro, Dios nos hizo tal milagro, el que nos alimentáramos tanto tiempo con pan que cae del cielo, es Dios que nos envía, el Dios que nos salvó, el Dios que tuvo misericordia de nosotros cuando éramos esclavos, no les contaban las maravillas a sus hijos. No les hacían saber clase de Dios que ellos tenían. Mi pregunta para ti, ¿y tú le cuentas a tus hijos? ¿Saben tus hijos quién es el Señor Jesucristo? ¿Saben ellos quién es tu Salvador? ¿Conocen ellos quién es el que te ha hecho las maravillas que tú has experimentado? ¿Saben ellos quién es el que te ha dado la salud que tú tienes? ¿Saben ellos quién es el que te ha dado la provisión todos los días? ¿Conocen ellos y saben que cuando necesitamos algo en casa debemos de pedírselo a Él, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto? Necesitamos instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová. Los hijos de Elí eran perversos. Los hijos de Elí eran impíos. Eran unos sinvergüenzas. No conocían al Señor. No conocían al Señor. Y Dios se disgustó de ellos. Como padres, Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, de nuestra casa y de nuestras propias personas, de nuestro hogar. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de ellos. Vamos a tener que decirle a Dios qué hicimos con su educación. Vamos a tener que decirle a Dios qué hicimos cuando debimos formar en ellos, tallar en ellos, por medio de nuestro ejemplo, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a pedir cuenta a todos, hermanos. Y mire, el libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 6 de esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. La versión que usted tiene en su mano dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tienes que instruirlos en el camino correcto. Y aun cuando hayan crecido, cuando hayan madurado, sabrán cuál es el camino correcto. No se les va a olvidar. Y podrán ellos tomar sus propias decisiones acerca de si van a caminar correctamente o si van a caminar en ignorancia, creyendo que lo están haciendo bien por el ejemplo que vieron en nosotros y lo estaban haciendo mal. ¿Cómo caminamos? Un hijo le reclamó un día a un padre. Fíjate bien, le dijo el papá, fíjate bien, le dijo el papá al muchacho, por dónde yo camino para que pises. Dice: fíjate de pisar en el camino correcto, porque yo vengo detrás de ti pisando tus huellas. Nuestros hijos van a imitar nuestro estilo de vida. Van a guiarse por los pasos que nosotros demos, por las sendas que nosotros caminemos. Y somos responsables delante de Dios por sus vidas. Instruir es discernir entre el bien y el mal. La palabra de Dios nos delega la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a discernir entre lo santo y lo profano, lo que está bien y lo que está mal. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad dirigirlos por el camino correcto. Aunque hayan crecido, no se van a apartar de su legado. Ahora, ¿qué está sucediendo hoy?
¿Qué está sucediendo hoy? Bueno, sabemos que hay que trabajar, que la cosa no está fácil, que hay que invertir tiempo muchas veces en la calle, y eso lo sabemos todos. Pero nos hemos escudado detrás del trabajo para descuidar nuestras responsabilidades. Y Dios quiere que nos confrontemos ante nuestras responsabilidades. Hace unos días estuvimos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y yo comentaba a las hermanas que estaban ahí conmigo, yo les decía, ¿ya se dieron cuenta? Todo lo que pasan esposados son jóvenes. Es una generación perdida. Es una generación metida en drogas. Es una generación metida en el hurto, metido en los asaltos. Una generación de jóvenes pasaban ante nuestros ojos esposados que tenían que dar causa en las diferentes salas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y eso da pánico. Ver cómo mucha juventud está creciendo por caminos desviados, como mucha juventud que ha sido instruida por otro, que ha sido delegada la función paternal y maternal de instruirlos adecuadamente en otros, y han aprendido distorsionadamente y han caminado distorsionadamente, y su generación que viene subiendo también va a crecer de la misma manera. De aquí a 20 años, si la iglesia de Cristo no ocupa su rol, si nosotros no salimos a las calles a predicar a Jesucristo, si nosotros no vivimos correctamente el evangelio y no le damos un buen ejemplo a nuestros hijos, vamos a tener una ciudad peor que la que nosotros estamos teniendo hoy en día. Por eso perdone, aunque le suene fuerte, aunque le suene crudo, aunque le suene duro lo que yo estoy diciendo, pero si nosotros no tomamos una responsabilidad a partir de este día y decimos, vamos a comenzar con nosotros, estamos corriendo un gran riesgo en nuestra sociedad. Por supuesto que no nos estamos preparando para vivir toda la vida sobre la tierra. Nos estamos preparando para una eternidad en Cristo Jesús. Pero no piense que si no damos la estatura adecuada, estaremos con Jesús. En el libro de Proverbios capítulo 27 versículo 23 dice, asegúrate saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Alguna persona pudiera interpretar, eso se lo están diciendo a usted, pastor. Sí, me lo están diciendo a mí, pero también te lo están diciendo a ti que eres padre, que eres madre. Porque tu rebaño y tus ovejas son tus hijos, son tus nietos. Es la generación que tú tienes a tu cuidado y que tú estás con la responsabilidad de pastorearlos en tu casa. Cuida mucho de ese rebaño, porque Dios te va a pedir cuenta de ese rebaño. Dios nos va a llamar la atención con respecto de ese rebaño. Así que debemos de prestarle toda nuestra atención. Un estudio hecho en la Universidad de México, en la Universidad Autónoma de México, reveló trastornos en el sueño en niños que iban desde terrores nocturnos, sonambulismo, reacciones de defensa, pesadillas con sueños violentos y mucha sangre, y reacciones demoníacas. Si ustedes ven, son estudios hechos en otros países, pero en nuestro país la realidad es la misma. Si usted va hoy con un psicólogo, con un psiquiatra, con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, se va a encontrar que los mismos problemas que están manejando la gente que maneja la conducta de nuestro país son exactamente los mismos. Están ante niños que no duermen, ante niños que tienen perturbación del sueño, ante niños sonámbulos, ante niños con agresividad extrema, ante niños que se levantan con sueños aterradores, ante niños que oyen voces y que ven personajes en sus habitaciones que entran para violarle su intimidad. Manifestaciones demoníacas. Y todo porque han sido mal enseñados, porque abrieron un portal, abrieron una puerta a un enemigo que anda sigilosamente buscando cómo nos va a atrapar, cómo nos va a vencer.
Y a veces nosotros, porque creemos que el diablo viene con cacho y con colas, no lo vemos venir, no entendemos que poner en las manos de un niño que no está en capacidad de recibir una educación sexual a tan temprana edad, con los términos que le dicen y las enseñanzas que le están poniendo en sus corazones, hermanos, si nosotros no les decimos cómo es adecuadamente, ellos van a hacer mal uso de sus informaciones. Poner en manos de un jovencito un preservativo y ponerlo ante la televisión expuesto para que todo el mundo lo sepa y entienda y se eduque sexualmente y conozca la manera de reproducirse, pero no les dicen que acostarse con otra persona sin haber estado casado es fornicación, y no les dicen que la fornicación no tendrán parte en el reino de los cielos. Y no les instruyen, no, porque esos son fanatismos de religiosos. No son fanatismos religiosos, es lo que la palabra de Dios enseña. Y hoy en día vemos cantidades de jovencitas que salen embarazadas, hermanos, jovencitas a temprana edad. Nunca se me va a olvidar el trauma de haber sufrido ver a una niña de 13 años en una sala de parto con unos animales, porque eran unos animales los que le estaban atendiendo. Animales, así les llamo. Porque agarrar a una niña de 13 años y caerle a golpe para que abra las piernas y para que se deje hacer el parto, eso son animaladas. Eso no es de profesionales, no, eso no es de ser humano. Y le cayeron a golpes a esa niña, 13 años tenía. Y una compañera mía le dijo: espérese, doctor, no le dé más golpes, quítese por favor, quítese todo el mundo de ahí, dejen que yo le voy a hacer el parto a la niña. Se la llevó a la sala de expulsivos. Comenzó a hablar con ella. ¿Qué edad tú tienes, mi niña? 13 años. Oh, ¿y tú miras novelas? Sí, yo miro novelas. ¿Qué novela tú estás mirando? Yo estoy mirando tal y cual novela. Y en la conversación con mi compañera se relajó y abrió las piernas. Y el niño estaba coronado ahí, listo para nacer. Y díjeme, ¿y cómo te sucedió eso? Bueno, hay un hombre en el barrio donde yo me crié que dice que yo no lo aguantaba si se me subía encima. Yo le dije: a que yo te aguante, y él me dijo: a que tú no me aguantas, y se me subió arriba. $13 años. Y a la edad de 13 años alumbró un bebé de 8 libras. Sano totalmente, aparentemente. Pero imagínate una niña jugando con una muñeca. Imagínate el trauma que esa niña se llevaba de que lo que ella había hecho no estaba bien. Los adultos la insultaron, los adultos le llamaron con términos peyorativos. Los adultos utilizaron términos que la juzgaban y la condenaban. Y la golpearon encima de eso para extraerle el niño que venía en camino. La niña lo único que hacía era llorar y cerraba sus piernas. No dejaba que nadie le hiciera el parto. Hasta que mi amiga comenzó a hablar con ella y finalmente logró que ella se relajara, abriera las piernas y le pudo extraer la criatura. Estoy hablando de nuestro país y eso se ve a diario. Actualmente en nuestra iglesia central hay un ministerio de ayuda a las adolescentes embarazadas de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Y ese ministerio todos los días le predica a las 6 de la mañana en esa institución a más de 100 adolescentes que van buscando atención médica a ese lugar. Ahora imagínate las que no van a buscar atención médica, las que se quedan en su casa, las que son atendidas por comadronas, las que reciben abortivos para sacarle el muchacho. Imagínate la gran cantidad de jovencitas que están manejando en su mente algo que ellas están para jugar muñecas, ellas están para compartir otra cosa, pero tienen ahora la responsabilidad de tener en sus manos a un niño, a una niña que tienen que prestarle todo su cuidado y su atención. Esos niños terminan criándoselo la abuela, si es que quiere hacerse responsable. Cuando no, terminan en adopción, en una institución que las recibe
como aparece en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, o por lo menos hace un tiempo cuando yo era estudiante, en el Robert Rick Cabral estaban los niños con un letrero en la espalda que decían abandonados. Todavía, dice la hermana que trabaja allá, todavía hay muchos niños. Usted va y aparecen, ellos están en una sala ahí, en el cuarto piso del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, y ahí aparecen con un letrero en la espalda, abandonados. Que los dejan botados, no los buscan. Ya están dados de alta, ya están sanos, ya están bien, pero no tienen una mano responsable que se haga cargo de ellos. Trajeron a un muchacho al mundo, pero no tenían la responsabilidad para criarlos. No tenían la responsabilidad para educarlos. Hay muchos trastornos en la conducta hoy en día en la juventud. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 5: no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza durante el día. Los terrores nocturnos nos hablan de potestades que en las noches se mueven. Pero si Jehová, como dice el Salmo, capítulo 91, versículo 1, si Jehová es nuestro escudo alrededor nuestro, si Él es el que está cuidando de nosotros, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por consecuencia, si está morando bajo la sombra del Omnipotente, no tienes por qué tener temor del terror nocturno ni de saeta que durante el día vuele. Si estamos en el cuidado adecuado de Dios, tenemos la autoridad sobre toda autoridad de las tinieblas, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio. El Señor Jesús nos delegó la autoridad para que en su nombre nosotros los echáramos fuera, para que en su nombre nosotros los detuviéramos, para que en el nombre poderoso de Jesús tomáramos autoridad. ¿Cuántos padres están ante la queja de un niño que no logra conciliar el sueño? Van con su pediatra, se lo llevan, el pediatra lo revisa y dice: no tiene nada, el niño está bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su entorno? ¿Qué sucede durante la noche en la casa? ¿Qué es lo que hay en la casa? Y lo menos que se le ocurre pensar a un padre o una madre muchas veces es el ambiente espiritual que se ha creado en la casa, el permiso que se le ha dado a potestades a que se muevan a todo dar a través de los medios electrónicos que ellos tienen en sus manos, ante los cuales ellos se exponen muchas veces más de 8 horas durante el día, y le abren puertas al enemigo para que los estorben durante la noche. Una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que un 20% de los niños que usan videojuegos frecuentes sufren de trastornos depresivos debido al aislamiento de los mismos y una conducta inapropiada. Eso es muy alto. La Sociedad de Psiquiatría de México había hecho a través del Departamento de Epidemiología una encuesta y ellos determinaron que la depresión infantil era de un 8 a un 9% en la población general. Pero los que utilizan videojuegos inapropiados, donde hay violencia, donde hay muerte, donde hay ataques, donde hay que esconderse en un mundo oculto, donde hay que lidiar con situaciones oscuras, donde hay magia, donde hay encantamiento, donde hay hechicerías, donde hay brujería, donde salen dragones, donde salen personajes horrorosos. Así mismo los miran ellos en sus sueños, así mismo los miran ellos despiertos en su habitación y no pueden conciliar el sueño. Por eso el llamado es atender. Hay una esperanza gloriosa, una respuesta de Dios. ¿A cuánto le gustan las respuestas de Dios? Yo vengo a decirle que no todo está perdido. No todo es tenebroso. No todo es tinieblas. En el libro de Isaías capítulo 60 dice que el pueblo que estaba en gran tinieblas vio una gran luz. Luz le resplandeció. Y la luz que resplandeció para este mundo se llama Jesucristo. Y Jesucristo puede tomar el control en la vida de todos y cada uno de nosotros y de nuestros hijos y de nuestras familias. Dios tiene promesas de restauración para su pueblo. En el libro de los Salmos, capítulo 112, y voy a terminar con 2 citas bíblicas que voy a decir ahora. Así que préstenme mucha atención a esas citas bíblicas, anótelas. Salmo 112, versículo 1 dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos.
Perdone, ¿son de sus deleites los mandamientos de Dios? ¿Te deleitas en guardarlos, en cumplirlos? Si así es, te garantizo, te aseguro que te va a ir bien. Que Dios te va a bendecir a los tuyos. Que Dios pondrá una gracia sobrenatural en favor tuyo. En el mismo Salmo 112, verso 7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Hermanos, ante la gran ola de situaciones que vemos en nuestra sociedad, cualquiera debería estar tronándose los dedos, pero si nuestra confianza está en Dios, no vamos a tener temor de malas noticias, porque sabemos que Dios está en control absoluto y total de los nuestros. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. La liberación viene a través de Jesucristo el Señor. Y finalmente, una promesa de restauración. Si ustedes notan, ya nuestros niños no juegan en la calle. Yo enuncié algunos juegos infantiles de mi época que si los enuncio, y cuando los enuncié la semana pasada, muchos jóvenes salieron de aquí diciendo: ¿y qué juego es ese, pastor? Porque no lo conocen. Pero fueron juegos que nosotros durante nuestra infancia jugamos en la calle: a la latica, a la mangulina, a 1, 2, 3 pisacolá, al loco paralizado. Nosotros tuvimos la oportunidad de jugar muchos juegos, de jugar con fufú, de jugar lo que era taquito, de jugar bolas, de jugar a la plaquita, de jugar vitilla. Si ustedes notan, la generación de mi edad vivió día tras día viendo crecer en las calles y creciendo uno en la calle, jugando siempre. Fue una generación que jugó en las calles, que tuvo el privilegio de correr por las calles, de jugar juegos sanos en la calle. Sin embargo, la generación de ahora está escondida jugando con juegos electrónicos que muchas veces ni sus padres ni ellos conocen el trasfondo de la información que están manejando en sus manos. Aislados, las calles están vacías, no hay niños jugando en las calles. Pero hay una promesa de restauración en el libro de Zacarías, capítulo 8 y verso 5. Yo termino con esa promesa. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. Dios traerá una restauración, hermanos. Y esa restauración que el Señor va a traer va a llevar como consecuencia que los niños nuevamente vuelvan a salir a jugar a las calles. Aleluya. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos. Y deme el privilegio de orar por usted en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus favores. Gracias por tus bondades. Gracias por tus maravillas. Gracias porque tú eres Dios que no cambias. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias porque en ti no hay sombra de variación. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque es más alta que los cielos, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, porque lo que has prometido sin duda lo cumplirás. Gracias, Señor, porque hay una esperanza gloriosa en Cristo. Porque por medio de Jesús podemos ser libertados. Por medio de Jesús podemos ser sanados. Por medio de Jesús podemos ser restaurados. Por medio de Jesús podemos ser liberados. Y por eso te damos muchas gracias en este día. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa